Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. Triángulos es el tema de hoy, un tema que usualmente se toca en geometría, en matemática, en primaria y secundaria. Bien, vamos a hablar sobre la definición, sobre las características y la clasificación. Empecemos. ¿Qué son los triángulos? Los triángulos son polígonos que tienen tres ángulos y tres lados. En un video anterior ya vimos que eran polígonos. Recuerda que los polígonos son formas planas, cerradas, formadas por tres o más líneas rectas. Los triángulos son polígonos con el menor número de lados. ¿Ok? Recuerda que los polígonos pueden tener de 3 a más líneas rectas y el triángulo tiene 3, entonces es el más pequeño de los polígonos. ¿Cuáles son las características principales de los triángulos? La primera es que tiene 3 lados, como ya dije, ¿sí? La segunda es que tiene 3 ángulos. Recuerden que los ángulos son la unión de los lados de una forma o de un polígono. Entonces tiene 3 ángulos y finalmente, y esto es muy importante, la suma de sus ángulos siempre da 180. Entonces, la suma de los ángulos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Hay dos formas de clasificarlos. La primera es según sus lados y la segunda es según su tipo de ángulos. Veamos la primera, según sus lados. Según sus lados, un triángulo puede ser equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales. La medida de sus lados va a ser la misma. Sus ángulos siempre van a ser iguales y recuerden que la suma de los ángulos es 180 y 60 más 60 más 60 da 180. Por lo tanto, sus ángulos siempre van a medir 60 grados. Otro tipo de triángulo es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles se caracteriza por tener 2 lados iguales. De 3 lados, 2 son iguales. Y también 2 ángulos iguales. ¿Ok? Entonces, el isósceles tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. El tercer lado y el tercer ángulo son los diferentes. Finalmente, tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel en que todos los lados de este triángulo son diferentes y todos sus ángulos también son distintos. ¿Ok? Entonces el escaleno es el desordenado. Ningún lado es igual, ningún ángulo es igual. Ahora veamos la clasificación según sus ángulos. Bien, según sus ángulos, los triángulos se dividen en triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, como en este caso, aquí está el ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo que mide 90 grados. El ángulo A es el ángulo recto. Y los otros dos ángulos van a ser acutángulos y van a medir obviamente menos de 90 y la suma de ellos dos va a ser 90 grados. Eso en el caso de los triángulos rectángulos. Ahora veamos los triángulos obtusángulos. Los triángulos obtusángulos son aquellos que tienen un ángulo mayor de 90 grados. En este caso es este que estoy señalando con el puntero. Se nota que es de más de 90 porque está más abierto, ¿sí? Está más abierto, entonces tiene más de 90 grados. Este es el ángulo obtuso. Y los otros dos son agudos. Ambos miden menos de 90 grados. Entonces, esos son los dos tipos de triángulos según sus ángulos. Recuerden amigos que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No olviden de darle like a nuestra página de Facebook y por sobre todo suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que
cada vez que nosotros pongamos un nuevo video, pues ustedes puedan saber de qué se trata. Y también para que nosotros podamos poner muchos más videos. No se olviden también de hacernos comentarios pidiéndonos algún tema que necesiten reforzar. Nos vemos prontito. Chao.